tecnología, acá habla Antonella, que sería totalmente mejor que sea virtual, gracias por plantearlo, ojalá tengamos suerte. Sí, a lo mejor ustedes también, si tienen acceso con alguna autoridad, decirles, miren, en nuestro caso, que todos tenemos computadoras en nuestra casa, y esto se trabaja sí o sí desde una computadora, sería mejor trabajar, pero vamos a ver, esperemos que fallen a favor nuestro. Bueno, en nuestro caso lo que tenemos es una materia que abarca distintos aspectos de lo que es la tecnología aplicada a las relaciones laborales. Hay distintos programas, hay distintas cosas, hay distintos aplicativos con los cuales a lo mejor vamos a ponerlos al tanto de lo que sucede en la actualidad en el mercado laboral, por decirlo de alguna manera, y principalmente vamos a atacar lo que es un sistema de liquidación de sueldos y jornales, ¿sí? Y parametrizar un sistema. El sistema, por supuesto, olvídense, no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene nada, es un sistema que lo estamos utilizando exclusivamente, lo ponemos a disposición de la facultad para exclusivamente enseñar a parametrizarlo. ¿Por qué les aclaro esto? Porque alguna vez hemos tenido la oportunidad de que vino gente a hacer esta misma tarea, pero venía con un fin comercial, en definitiva. Querían mostrar que había un programa que hacía tal cosa y ponían propaganda por todos lados para que este es el programa, y no es nuestro objetivo. Lo que nosotros queremos mostrarles a ustedes es, en cualquier sistema de sueldo van a encontrar una serie de elementos, ¿sí?, de herramientas que van a poder utilizar para parametrizar un sistema de sueldo. Depende del sistema con el que trabajen, le van a cambiar el nombre, ¿sí? En un lado van a hacer conceptos, van a trabajar con suma de conceptos, en otro lado los van a llamar acumuladores, en otro lado los pueden llamar variables, porque no dejan de ser variables de cálculo. Bueno, en definitiva, lo que queremos mostrarles es que con las distintas herramientas que les puede venir a ustedes en cualquier sistema de sueldo, analicen la parametrización de ese sistema, porque es una cuestión lógica. Hay algo que lo vamos a repetir varias veces. Nosotros no estamos enseñando física nuclear, acá no hay integrales, derivadas, lenguajes, no. Acá en un sistema de sueldo se suma, se resta, se multiplica y se divide, ¿sí? Y hay que combinar un poco todas esas operaciones para tratar de obtener los resultados que nosotros queremos, ¿sí?, para poder sacar, en definitiva, lo que nos está exigiendo un sistema de sueldo. En principio, poder entregar un recibo, que pueda ser, bueno, después veremos, sabemos que los recibos pueden ser ahora digitales también, pero que esté en condiciones de poder dar el recibo que pueda digitalizarse, poder entregar un libro de sueldos, poder entregar un asiento contable, que no sé si vieron o si están viendo algún aspecto contable dentro de lo que fue la liquidación de sueldos y jornales. ¿Vieron aspectos contables? Bueno, después vamos a avanzar. ¿No lo Vemos vieron? medio por encima el asiento de devengamiento de sueldos, pero se toca muy, muy por arriba, la verdad. Cuando vemos Bueno, cargas sociales, vemos eso. claro. Esta es la parte que es muy difícil dentro de lo que vamos a hablar, porque en realidad un asiento de sueldo son 4 cuentas. Por eso digo que es una parte muy difícil. 4 cuentas, nada más. Después la van a poder abrir en la cantidad de cuentas que ustedes quieran, depende de la liquidación, pero son 4 cuentas, ¿sí? Y se los voy a explicar, se los vamos a explicar con Adriana de una forma sencilla, que creo que lo van a entender. Si no lo entienden, me van a sentir como en mi casa, pero no importa. Bueno, ahora lo que vamos a tratar de hacer, vamos a ver si me permite compartir, ¿verdad, Adriana? Esto sí. Y deberías poder. A ver. Ah, no, estoy inhabilitado. A ver, entonces. Para compartir pantalla. Permitir compartir, ahí está. ¿Sí? A ver. Sí, tendrías que Ahí poder. está, ahí me permite compartir pantalla. Bien, vamos a abrir esto un poquito. Vamos a hablar primero de algo que... A ver esto. Ahí está. Vamos a hablar primero de algo que lo tenemos que hacer porque en todas las materias hay una parte de historia. Y tenemos que analizar la historia de cómo fue evolucionando todo esto. Vamos a pasar bastante rápido. Cómo fue evolucionando un poquito todo esto para llegar
a lo que hoy es un sistema de sueldo más o menos moderno, ¿sí? que contempla un poco todas las cosas que se necesitan en la actualidad para poder hacer una liquidación. Yo no sé si están de acuerdo ustedes, voy a dejar de compartir un minuto para poder verlos a todos. Me gustó la propuesta de Adriana, que equipararía un poco la situación donde todos ustedes nos ven a nosotros, pero nosotros no los vemos a todos ustedes. No queremos entrar en su intimidad, en su casa, ni mucho menos. Queremos simplemente saber que están allí y que nos están mirando y que nosotros los podemos mirar sin problema. Me gustaría, antes de avanzar directamente o de entrar en lo que es la explicación, si tienen alguna expectativa, qué expectativas tienen de este seminario, cuál fue la decisión de inscribirse en este seminario, como optativo, ¿no? Por supuesto. Habiliten el micrófono y tienen total libertad. Hola, profe. Mabel. Hola, Mabel. Hola, Adriana. Hola. Perfecto. Bueno, yo decidí optar por esta materia porque trabajo en recursos humanos como responsable en una empresa y tengo que interactuar con el estudio contable permanentemente y creo que va a ser de gran ayuda poder hablar el mismo idioma que ellos, los contadores, cuando liquidan. Y si bien algo sé, pero me voy a capacitar más. Esperemos. A lo mejor nos puedes enseñar algo, Mabel, también, porque todo suma. Siempre hay lugar para aprender cosas. Una sola opinión tenemos. Bueno. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Por qué eligió Hola, el seminario? profe. Flavia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Un tal? gusto. Igualmente. Bueno, yo elegí este seminario porque me parece que es una herramienta fundamental en el área de personal. Si bien yo trabajo en el área de personal, en una de las ramas de la administración pública, nosotros no liquidamos los sueldos, pero sí tenemos contacto con el área de liquidación, y es como decía Mabel anteriormente, está bueno aprender esto para poder tener el mismo idioma y hacer la pregunta correcta, ¿no? Porque a veces viene el personal y me pregunta, no me pagaron tal cosa, ¿por qué es? ¿Dónde está? Y bueno, y buscar el código y rastrear. Y la verdad que esta es una herramienta fundamental para nosotros, las personas que trabajamos en el área de personal. Así que toda la buena onda y la buena expectativa para este seminario. Perfecto. Esperamos poder ayudarlos a que esa interrelación se haga cada vez más fluida. Una de las cosas que vamos a ver de un sistema de sueldos realmente le apunta a eso en particular, a esa interrelación, ya sea que el sistema esté dentro de la empresa, que yo tenga un estudio, porque estoy tercerizando la liquidación, o que sea un profesional independiente y que tenga clientes a los cuales le tengo que liquidar el sueldo. Entonces, ¿qué tipo de sistema necesito para poder llevar adelante esa situación? Bueno, es un poco, es una de las pocas materias puras de la carrera, así que no se podía desaprovechar. Gracias, Federico. Bien, Federico. Es cierto. Es cierto que vamos a ver netamente cuestiones de recursos humanos. Sí. Desde mi lugar les puedo recomendar que repasen conceptos de liquidación de sueldos, de la materia que cursaron, porque es netamente llevar al sistema de sueldos lo que ustedes aprendieron, ¿sí? Pero entendiendo la lógica del sistema que vamos a enseñarles. Y a la par de que puedan aprender la parametrización de un sistema de sueldos, la idea es acercarles también cómo realizar distintos trámites que se hacen en la oficina de recursos, como por ejemplo una alta temprana, una baja, un certificado de artículo 80, ¿sí? Consultar el CODEM o el padrón de opciones de obra social, acercarles un poco sobre cómo funciona el libro de sueldo digital, la rúbrica digital, mostrarles el funcionamiento de todas estas herramientas que también se suelen desarrollar en el área de recursos humanos y a la par con sueldos, porque están vinculados con lo administrativo. Claro. Ustedes manejan otro lenguaje que el nuestro. Digo ustedes en el sentido de que una cosa es la parte de sociales con recursos humanos, otra cosa es la parte contable y demás, pero ustedes dividen un poco el área de recursos humanos así a grandes rasgos, en soft y hard.
O sea, nosotros seríamos la parte hard, somos los duros de la materia, ¿sí? Entonces, es una mentira, porque la verdad que no hay nada duro. Acá lo único duro es trabajar igual que los de la parte soft, pero es la forma en que lo están dividiendo. Pero no pueden prescindir, porque necesitan saberlo, hasta por el solo hecho de estar al frente de un departamento de recursos humanos, no pueden desconocer con qué herramientas van a manejar las liquidaciones de su personal, o del personal que están administrando. Por eso nos parece interesante este tipo de situación. Ahora sí, si me permiten, vamos a hacer un poco de historia rápida, y después nos vamos a poner, o vamos a dividir un poco todo esto en una parte exclusivamente teórica, para poder explicarlo, y una vez que está la parte teórica, yo les voy a dar un link para que accedan a un lugar donde está el sistema, para que cada uno cree su propia empresa. Su propia empresa va a ser apellido y nombre. ¿Está bien? De ustedes. Y van a cargar 2, 3, 4 personas en esa empresa, y vamos a empezar a armar una liquidación de sueldos, explicando todas las herramientas que vamos a ver teóricamente para poder hacer una liquidación de sueldos, ¿sí? Y poder mostrarles a ustedes los resultados. Un poco el resumen de la situación es esta. Algo que me olvidé de mencionarles al comienzo y que hace a la organización de este seminario es que tenemos que dar 2 horas de seminario como si estuviéramos en clase presencial. Si fuéramos clases presenciales, en la facultad ya me dijeron que tendríamos que ir de 6 a 8, más de eso no podemos. Aquí tratamos de hacer con estos Zoom, no tenemos el Zoom de la facultad ilimitado, sino que hacemos estos Zoom de 40 minutos, y 3 Zoom de 40 minutos son 120 minutos, no hay mucho para pensar, son las 2 horas. Entonces, cuando se termine este Zoom, que va a terminar y seguramente alguno se va a quedar con la palabra por la mitad, dejamos pasar 5 minutos como para que vayan a buscar algo para tomar o vayan al toilet, y a los 5 minutos nos volvemos a conectar y seguimos avanzando con la clase. Si les parece bien, en cada instancia serían 3 Zoom de 40 minutos. Dicho esto, ahora sí, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es esta materia. Bien. Lo primero, bueno, esto por eso lo quiero pasar rápido, porque fíjense que estoy hablando de 1940, 1952, o sea, yo no estaba, me lo contaba el licenciado Orozco, esto, que él ya era grande en esa época, y donde aparecen los ordenadores de primera generación a válvula, cosa que ya uno lo escucha hablar y no sabe ni de qué le están hablando, pero que en realidad aparecen con un uso científico y militar. No era un acceso, no todo el mundo tenía acceso a la tecnología de ordenadores y mucho lo demás. Después, bueno, como dice aquí, aparecen los de segunda generación, empiezan a aparecer los transistores, los primeros ordenadores comerciales, ya le apuntaban más un poco a las empresas, no tanto al individuo, ¿sí? Después aparecen los de tercera generación con circuitos integrados. Eso fue lo que hizo, es abaratar los costos. Aumentaban la capacidad de procesamiento y los equipos se iban haciendo cada vez más chicos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, no se acuerdan, pero había unas IBM, que el 32, el 34, el 36, que eran unas máquinas inmensas que uno entraba ahí y moría de calor del calor que tiraban, pero bueno, la velocidad que tenían comparado con las tareas que se hacían manualmente eran terribles. Era ahorrarse semanas de trabajo en un día de trabajo. Después los de cuarta generación ya aparecen con componentes electrónicos. Aparece el microprocesador, ¿sí? Se integra con elementos básicos, hay un circuito integrado, un solo circuito integrado, eso hace que los equipos sean cada vez más chicos, inclusive hasta portátiles, que son en quinta generación, que algunos consideran que ya la quinta generación no existe más, cosa que es cierto, porque empiezan a aparecer los procesadores Pentium, ¿sí? Hoy en día ya hablan del Intel, de un Intel 7, un Intel 5, un Intel lo que sea, y ya estamos hablando de cosas que es una PC, una notebook, y toda la tecnología que ustedes conocen mucho más que nosotros. Se caracteriza por la aparición de las PC, las personal computers, tal como se las conoce en la actualidad, chiquititas, portátiles, cada vez más livianas, ¿sí? Porque los circuitos integrados se van achicando cada vez más, y empezamos a ver cuáles son, a nuestro parecer, los objetivos que se persiguen con este tipo de tecnología
al alcance de lo que es la liquidación. La necesidad de obtención de información, la velocidad en el tratamiento de la información y la confiabilidad en la información obtenida, que es lo que le está dando seguridad al resultado que yo estoy buscando. Ustedes acá lo que tienen que hacer, porque hay algo que no se va a poder evitar. Cuando yo les digo que ustedes van a parametrizar un sistema de sueldo, no están comprando un enlatado. O sea, lo digo en el sentido de que no es que yo pongo tanto y el sistema se encargó y lo hizo y lo que pasa en el medio yo no me entero. Ustedes lo van a armar. Con lo cual, cuando ustedes arman una liquidación en un sistema que puedan parametrizar a gusto y piacere, van a tener que hacer las pruebas de escritorio. O sea, no queda otra que hacer el trabajo manual. ¿Eso qué me da a mí? Me da la seguridad de que una vez que lo hizo, y una vez que lo hizo bien, se terminó. De ahí en más, cada vez que suceda, va a suceder lo mismo. Lo digo de una forma rápida para que me entiendan. Yo tengo una base de sueldo que está establecida por 3 o 4 conceptos como es normal, ¿no? El básico, la cuenta futuros aumentos, la antigüedad, el presentismo, bueno, y esa es mi base para calcular horas extras. Por ejemplo, si yo voy a parametrizar que me tiene que tomar todos esos conceptos, dividirlos por 200, o lo que me diga el convenio colectivo, pero por lo general los divido por 200, los multiplico por 1,5 para sacar el 50 y lo multiplico por la cantidad de horas, voy a obtener un resultado, ¿sí?, que una vez que yo lo parametricé, no me queda otra que hacer la tarea manual de ver si realmente el resultado que estoy obteniendo es el correcto. Yo sé que va a ser el correcto, pero no me queda otra que conformarlo. ¿Por qué? Confirmarlo. Porque puede ser que a lo mejor me esté olvidando de incorporar al cálculo uno de los 4 conceptos que conforman el total para liquidar. Entonces, una vez que yo estoy seguro de esa situación, sigo avanzando. Es una relación permanente entre la persona y el sistema para ir diciendo esto está, esto está, esto está, esto está. Una vez que termine todo, ya está. Ya después empiecen a cargar novedades y liquiden porque saben que va a salir lo que ustedes quieren. Eso es lo que me da seguridad en la información obtenida. La rapidez la están dando los procesadores, la están dando hoy en día, por ejemplo, le está dando la velocidad de conexión, para decirlo de alguna manera. Ustedes no se olviden que cada uno desde su casa se va a conectar vía web a un sistema de sueldos, ¿sí? Y vamos a estar, bueno, ahí a lo mejor podemos, no digo, a lo mejor se puede demorar un poco más, porque vamos a hacer 42 más nosotros dos, 42, 44 personas metiéndonos en un mismo momento a una liquidación, que puede ser, no hay ningún problema, a una misma liquidación, no, a un mismo sistema, ¿sí? Y puede ser que a lo mejor el ida y vuelta demore un poquito, yo no conozco mucho del ancho de banda y todo ese tipo de cosas, pero cada uno va a tener un acceso distinto en función a la conexión de internet que tenga. ¿Por qué? Porque van a acceder a una base que está en un servidor establecido. ¿Está bien? Un poco el resumen es ese. No van a tener problemas, ¿eh? Después hay medios mecánicos, informáticos, que pueden estar en entorno individual, a través de una arquitectura cliente-servidor, que es lo que vamos de alguna manera a explicar cuando yo tengo dentro de la empresa cliente-servidor, o sea, tengo el servidor y mis clientes son todos mis empleados accediendo al servidor, o a través de un entorno web, que es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros nos vamos a manejar a través de un entorno web. Bueno, estos son todos temas, lo mencionamos, ya les digo, porque dentro del programa tenemos que estar hablando un poco de todo esto. El entorno de la comunicación o interficie, son palabras que nos vamos a olvidar, yo creo que ya el jueves que viene nos olvidamos de esto. Es el modo a través del cual se establece la comunicación con los programas, ¿sí? Que está integrado por tu sistema. El sistema de comunicación o programa usuario, que a simple vista pareciera una cosa difícil, y es cómo me comunico yo. Pantallas, impresoras, parlantes, micrófonos, módem, cómo me comunico con toda la tecnología esta. Y el sistema de comunicación usuario-programa. ¿Cómo llego? Y bueno, a través de teclados, ratones, micrófonos, lectores de fichas, pantallas táctiles, todo esto que ven acá, lápices ópticos. Esto es para todos igual. Todo esto está armado de alguna manera en base a bases de datos. Se generan grandes bases de datos, y este es lo importante de todo este avance tecnológico, donde se acumula una cantidad de información muy grande. Cuando digo muy grande, es muy grande.
no solamente desde el punto de vista de lo que es la liquidación de sueldo. Imaginen ustedes, por ejemplo, a la AFIP como el gran monstruo que tiene una terrible base de datos interrelacionada con otros organismos donde se cruza permanentemente la información para ver qué hizo, qué dejó de hacer, qué pasó, qué dejó de pasar, y al mismo tiempo para poder estar receptando de todas las empresas y de todas las personas declaraciones juradas, individuales, bienes personales, cargas sociales, impuestos pagos. Se imaginan que las bases de datos que tienen son monstruosas. El entorno puede ser estático y los criterios determinados para su exploración y consulta selectiva. Estos son qué criterio uso para explorar esa base de datos y para sacar los datos que yo necesito para la obtención de los resultados que voy a analizar. En definitiva, todo esto va a estar basado en algo que para nosotros, liquidadores de sueldo o usuarios de sistema de liquidación de sueldos, está bastante lejos, porque la consulta selectiva va a estar en función del tipo de programa o del tipo de lenguaje que yo use. Y en definitiva esto va a estar cambiando permanentemente. Yo mucho no entiendo, pero desde los lenguajes anteriores y los viejos sistemas a los lenguajes actuales, la forma de acceder a la información cada vez es mucho más ágil, mucho más directa, ¿sí? Y, bueno, y rápida, por supuesto. Bueno, las bases de datos pueden tener una estructura jerárquica, que son la existencia de elementos subordinantes, de los que dependen los elementos subordinados. En definitiva, muchas veces son los organigramas de esas grandes bases de datos, y muchas veces estos elementos subordinantes es lo que muchas veces también se llaman como claves de acceso. O sea, yo ubico a algo por esta clave y a través de esta clave accedo a todo lo que viene relacionado con esa clave de acceso. Después hay estructuras relacionales, mediante registros con una misma estructura y rango. Ahí está más o menos igual. Puedo sacar todo de un solo tirón a medida que encuentro el dato. Y estructura documental, y acá, que es el almacenamiento de grandes volúmenes de información documental. Acá ponemos como ejemplo diarios, revistas, que ustedes imagínense cuál es el almacenamiento que puede tener, más ahora que está todo digitalizado, grandes diarios, ¿sí? Grandes revistas, con toda la información histórica para poder acceder a ellos. Después tenemos, bueno, esto también, bases de datos convencionales, tienen información almacenada en ficheros, mapas, gráficos, todo aquello que ustedes se puedan imaginar, y bases de datos tipo sistema experto, que son bases de datos muy especializadas, recopilan toda la información existente de un tema concreto e inclusive asesoran al que accede buscando determinadas respuestas. Esto ya es un paso mucho más avanzado en lo que es la cibernética, ni hablar de lo que hoy estamos hablando de la robotización, a través de computadoras poder manejar todo tipo de situaciones, ¿sí? Acá nosotros estamos hablando de un sistema de sueldos. Mabel, está divertido esto. Ya está. Profe, no, es que tuve... No, está perfecto. Sí, sí, yo también me dormiría, no te preocupes. Estamos hablando de una situación de un sistema de sueldos, pero imagínense que a través de este tipo de sistemas y de actualizaciones de la cibernética, pues fábricas enteras. Sí se fabrican autos, o sea, la robotización hoy en día está dejando mucha mano de obra fuera del sistema. Es más, en algún momento, hace bastantes años atrás, en una reunión que estuve con gente de la FIP, a través de lo que en aquel momento iba a ser los libros de sueldo digitalizados y todo lo demás, que no era el libro de sueldo digital, era tratar de subir la información a través de disquetes, en aquel momento, que era una cosa avanzada, y demás, y alguien de la FIP me dijo, no te preocupes, en algún momento las liquidaciones de sueldo se van a hacer desde acá. Y yo la verdad lo tomé como diciendo, ni loco. Y hoy en día, no digo me preocupa, pero hoy en día estoy haciendo a través del libro digital una relación directa entre mi sistema de liquidación y los conceptos que me da la FIP para hacer una liquidación. A mí lo que me tienen que permitir es entrar al sistema de la FIP para jugar con mi liquidación y mi empresa, cosa que va a ser un poco difícil. Yo creo que hay un tema bastante
delicado ahí en el medio, que pueden ser sindicatos y todas esas cosas, pero no lo veo como algo tan lejano. Yo no lo voy a llegar a ver, pero muchos de ustedes quizás lo puedan llegar a ver, que no es que no van a liquidar sueldos, pero van a acceder directamente a sistemas que les va a brindar a lo mejor el propio Estado. Lo digo entre comillas por algún comentario que me hizo en aquel momento gente de la FIP. Bueno, después proporcionan entorno instrumental, ¿sí? Bueno, esto es ir demasiado a lo elemental. Los más utilizados son los procesadores de texto, gestores de bases de datos, hojas de cálculo, editores, gráficos. Acá les estoy mostrando un poco las herramientas con las que se puede trabajar. Pero ahora empezamos a hablar, o vamos de a poquito a meternos en la materia, en nuestra materia. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a perseguir? Y que el usuario pueda establecer los parámetros para la obtención de resultados. O sea, no es que yo voy a estar a expensas de lo que me den para obtener, no, yo quiero modificar las cosas para obtener el resultado que yo quiero. ¿Por qué esto? Y porque nosotros tenemos muchas veces cuestiones en el tipo de empresa en las que estamos trabajando que no hacen en su totalidad a lo que realmente hay que hacer, sino que responden o representan lo que es la política salarial de la empresa. Y muchas veces algún sistema que está enlatado, vamos a llamarlo de esta manera, y que ya me viene con todo resuelto, no me está resolviendo cuestiones de política salarial de mi propia empresa. Con lo cual, yo tendría que tratar de acceder a un sistema que no me diga lo que tengo que hacer, sino que yo le diga al sistema lo que quiero hacer para obtener el resultado necesario. Es un poco el objetivo, ya empezamos a meternos un poco en la materia. Generar la información necesaria para la empresa y para los organismos de control. Yo tengo que tratar de obtener de un sistema de sueldos, y acá ya estamos hablando de eso, la información necesaria para la empresa desde el punto de vista de las cuestiones elementales, recibo, archivos para banco, libros digitales, todo lo que sea, inclusive asientos de sueldo, información resumida o separada para la gerencia, distribuciones por centros de costos, oficina, lugar, lo que sea, depende cómo esté organizada la empresa. Y para los organismos de control, ya les digo, para poder presentar una declaración jurada a la FIP, a los sindicatos, a las obras sociales, que me dé todo ese tipo de información que me puedan llegar a reclamar los organismos de control, incluso el mismo Ministerio de Trabajo o la Policía de Trabajo, si es que me viene a controlar aspectos que están relacionados con la misma ley de contrato de trabajo. Mantener actualizada la base de datos con la historia de la información. Eso me interesa porque yo necesito no solamente lo último que estoy haciendo, a veces me tengo que basar en datos pasados para poder realizar una liquidación. Ahora no sale tanto, pero hubo una época en que las bases de datos los resultados de una liquidación o de un aumento, de lo que sea, tenían como base una liquidación de tal momento. Es más, hoy en día también existe. O sea, aquellos que trabajan o son empleados de comercio o hacen liquidaciones de empleados de comercio, estos aumentos que se fueron dando, que fue un 32% dividido en 4 cuotas de 8, más un 9 que se agrega ahora, y todo eso tiene una base del sueldo básico de mayo del 2020. Con lo cual necesito tener datos históricos para poder acceder a esa información, si es que el sistema me lo permite. Por eso necesito estar seguro del tipo de sistema al cual voy a acceder. Acá lo que le queremos decir a ustedes con esto es, cuidado cuando van a elegir un sistema de sueldo, porque los colores, las figuritas son hermosas, pero yo quiero ver qué me permite hacer a mí y de qué manera un sistema de sueldos me puede atar a que yo compro un sistema, ¿sí? Y después termino Sabes que mientras vos hablabas de los avances tecnológicos que son evidentes, a mí me agarra una nostalgia cuando mi sobrina de 10 años me dice, ¿qué es esto? Cuando está agarrando un cassette. Un cassette. Claro. Nosotros escuchábamos con un Walkman. Claro. No podía evitar pensar quizá en esto de las bases de datos desarrolladas para todo lo que es búsqueda y selección de personal también. Sí. A ver, pensemos quizá en las búsquedas hace
30 años atrás, 40, que a lo mejor no estaban todos estos portales como Boomerang, Zona Jobs o LinkedIn, que es más nuevo, que estos sí cuentan con bases de datos que permiten hacer búsquedas tanto a la empresa, aplicando filtros por edad, por sexo, por experiencia, por lo que sea, y también al postulante, ¿no? Al que está buscando trabajo. Y todo esto está alojado en una gran base de datos que estos sitios web forman. Y antes pensemos que seguramente era imprimir el currículum y llevarlo personalmente al lugar donde uno quería ser tomado, y la selección para esas empresas también sería mucho más trabajosa. Hoy en día está bastante más simplificado todo lo que es recopilación de datos por currículums para búsqueda y selección. Sí, yo creo que en el caso de ustedes, la verdad que me cuesta entenderlo porque no hice la carrera, poder identificar, sí, Federico, la globalización, poder identificar dentro de tanto cúmulo de información qué es lo verdadero y qué es lo falso, ¿no? Entre lo que, cuando uno hace un currículum es como que más o menos al lado de Messi es 10 veces superior, y después hay que verlo jugar. Entonces, me cuesta entenderlo, y yo sé que ustedes son recontra especialistas en eso, lo pueden identificar lo identifican mucho más fácilmente. En mi caso particular, yo una persona, cuando he trabajado muchos años en un estudio contable, y he tenido bastantes personas a cargo, entonces me costaba darme cuenta cuando hacíamos una búsqueda, una selección, hasta que tengo a la persona delante y le tiro 3 o 4 preguntas mínimas de resultado. Vos me decís esto y yo sé que después el resto lo vas a poder sacar. Si yo no hago eso, a mí me cuesta mucho identificar al individuo. Y muchas veces ustedes, a través de currículums o de información obtenida, pueden identificarlo. Eso me encanta. Me encanta, es una tarea espectacular. Pero bueno, nosotros somos un poco más matemáticos que humanísticos. Esa es la diferencia. Bueno, yo les había dejado cuando me quedé, a ver, esperen que voy a volver a compartir. Ah, no, me tenés que habilitar de nuevo para compartir, Adri. Listo. Había dejado, creo que por acá, a ver. Sí. Preparar la base de datos para futuros procesos, mantener actualizada la base de datos. O sea, acá lo que me interesaba mostrarles a ustedes es qué necesito, qué objetivos persigo yo y qué sistema necesito para mi empresa. O sea, no le pongan nombre y apellido al sistema, olvídense. ¿Qué sistema necesito? ¿Qué necesito que un sistema me brinde para yo obtener todos los datos de la liquidación? Bueno, nosotros vamos a encontrarnos con distintos sistemas en lo que es la carrera de ustedes. Acá hay algunos, por supuesto, hay muchísimos más, pero los más elementales: el sistema de liquidación de sueldos, un sistema de administración de recursos humanos, que esta sería la parte soft, por decirlo de alguna manera, donde a lo mejor ustedes lo van a entender mucho mejor que yo. Un sistema de control horario, y los sistemas de control horario han avanzado muchísimo también, muchísimo. Sí. Héctor, fíjate si podés dejar de compartir y volver a compartir, porque si yo también iba a preguntar si era mi pantalla o si es para todos, que se ve cortada lo que estás mostrando. A ver, de vuelta. Un segundo, ¿eh? Ahí está. Ahí está bien. ¿Se ve bien ahora? Gracias. Ahí está. No, por favor. Disculpen, como yo no lo noté, por eso no me di cuenta de lo que estaba pasando. Bueno, acá hay un sistema de liquidación de sueldos, que ya habíamos hablado, un sistema de administración. El sistema de control horario, que es el que le estaba mencionando, avanzó muchísimo. Los sistemas de control horario hoy brindan mucha información, a su vez alimentan a los sistemas de sueldo, ¿sí? Con horarios de entrada, de salida, horas extras, horas nocturnas, insalubres, depende de qué se trate la empresa, y la forma de acceder a través de un sistema de control horario que desde la vieja tarjeta clac, clac, con un reloj que hacía un terrible ruido,
no voy a pasar por todo eso, pero hasta hoy sistemas de que una persona tiene un botón puesto en el saco y al pasar lo detecta y habilita ingreso y egreso, o una huella digital, o la vista, a través de poner la vista en un lector de iris y directamente lo reconoce. Y, bueno, avanzó muchísimo. Depende de la empresa, depende de las posibilidades, ojo, que también estamos hablando de recursos, de dinero. Todo esto, cuanto más avanzado esté y más tecnología necesite y más sofisticado sea, por supuesto que tengo que analizar los costos que me implica y qué puede asumir la empresa a la cual estoy representando o a la cual estoy administrando. Y después tenemos los sistemas de control de contratistas y subcontratistas. Ustedes ya lo vieron esto seguramente en lo que es la liquidación de sueldos y en el análisis de la legislación laboral, allá por el artículo 29, 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ustedes saben que hay que tratar de no evitar, porque no se puede evitar, se puede minimizar el resultado muchísimo de lo que sería es ser solidariamente responsable con la empresa usuaria, ¿sí? O la empresa que me envía a mis trabajadores, para no caer, o sea, una empresa me envía trabajadores, no cumple con las obligaciones previsionales, no cumple con las obligaciones legales, laborales. Evidentemente, si yo soy empresa usuaria y a esa persona la tengo trabajando conmigo, a mí la ley me exige pedir cierta información, que si no la pido, soy solidariamente responsable. Si la pido, también soy solidariamente responsable. Pero al pedirla, lo que me garantiza es que estoy controlando que le están pagando el sueldo, le están depositando el sueldo, le están pagando las cargas sociales, le están pagando los impuestos, ese tipo de situaciones las puedo llegar a manejar. Y minimiza muchísimo el resultado de una solidaridad en caso de una desavenencia con la empresa que tiene a ese trabajador que me está presentando, ¿sí? Y yo, empresa usuaria, que voy a tener que acompañar a la empresa que me envía el personal. No sé si me enrosqué, ¿fui claro con lo que dije? Sí. ¿Me enrosqué mucho o no? Habiliten micrófonos, ¿eh? Sí. No, profe, está claro. Gracias, Mabel. Tomá lo que quieras, yo pago. Bueno, acá vamos a necesitar, o sea, vamos a tratar de manifestar la necesidad de utilizar sistemas de liquidación para dar seguridad. O sea, ¿seguridad en qué sentido? Es lo que yo les mencionaba. Yo, una vez que tengo parametrizado un sistema y 2 más 2 es 4, no importa lo que haga, 2 más 2 es 4. Lo diferencio de lo que sería una tarea manual, que en la tarea manual el margen de error es mayor. Por supuesto, no en tareas tan sencillas como las que digo, pero cuando yo tengo una gran cantidad de personal o tengo una gran cantidad de información para el poco personal que tengo, al trabajarlo manualmente, mi margen de inseguridad o mi margen de error, por decirlo de alguna manera, es mucho mayor que si todo eso lo vuelco automáticamente a un sistema y sale la liquidación. Cuanto menos manos intervengan en el proceso, menos disminuyo mucho el margen de error. Que los sistemas sean flexibles. El sistema me tiene que permitir dar rápida respuesta a los cambios que me proponen las leyes, los decretos, la policía, la ANSES, la FIP, los sindicatos. O sea, a ver, yo sé que hay sistemas en el mercado que para poder hacer alguno de los cambios que propone la legislación o alguno de estos organismos de control o sindicatos, hay que levantar el teléfono y decirle, señores, necesito que me hagan esto. Y o les dan un turno, o le dan un numerito, vamos la semana que viene, y yo no puedo esperar a la semana que viene. Hoy necesito resolver esto, y a veces no es tan fácil. Por eso digo que a veces hay que analizar ese tipo de temas cuando uno analiza la adquisición de un sistema, ¿sí? O el alquiler de un sistema. Después que tenga un respaldo técnico seguro. Por esto que yo digo, si yo levanto el teléfono y alguien va a venir a solucionar el problema, bienvenido sea, ¿sí? Si yo levanto el teléfono y no tengo respuesta del otro lado, me quedé con un problema que no sé cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque pertenece a tal persona, porque está encriptado, porque está empaquetado, porque está en un lenguaje que ya no se utiliza, ¿sí? Hay muchos, sé que hay muchos sistemas en el mercado, no muchos, pero unos cuantos todavía, que están desarrollados con lenguajes que ya no son actualizados ni mantenidos por las empresas que crearon esos lenguajes. O sea, hubo lenguajes como el Fox,
y que fue muy bueno, fue espectacular el Fox, pero el Fox ya no lo mantiene Microsoft. Con lo cual, si yo tengo un sistema de sueldo desarrollado en Fox y tuviera que hacer algún cambio o alguna actualización o perfeccionarlo de alguna manera, listo, hasta acá llegó. No pidan más porque no se puede. Bueno, ese tipo de cosas hay que tratar de verlas y de tenerlas en cuenta. Más hoy, donde los cambios son tan vertiginosos, tan rápidos, ¿sí? Hay que tener en cuenta un poquito toda esa situación. ¿Qué me interesa a lo mejor de un sistema de liquidación de sueldos y jornales? Perdón, yo estoy hablando. Si alguno, por favor, quiere hacer una consulta, no dude de habilitar el micrófono y avisarme, porque al estar compartiendo pantalla, lo único que veo son 4 figuritas en un costado y no veo más que eso. Y no me doy cuenta si alguno me está queriendo hacer una consulta. Habiliten el micrófono y me preguntan, por favor. ¿Qué me interesa a mí de un sistema de sueldos y jornales? Y, por ejemplo, que sea multiempresa, que esto es algo de lo que hablamos al comienzo. Yo soy un liquidador de un grupo empresario, ¿sí? Un grupo empresario que representa o que tiene varias empresas, entonces yo tengo que liquidar varias empresas para el pago del salario y para la presentación de documentación, cargas sociales o lo que sea, son empresas independientes que las tenemos que liquidar por separado, que sea multiempresa. Para profesionales independientes que tienen un estudio o que se dedican dentro de su actividad independiente a la liquidación de sueldos, que tienen varios clientes, o estudios especializados en la liquidación de sueldos y jornales, que también al tener varios clientes necesitan que el sistema sea multiempresa. Esa es una alternativa. Incluso, esto es una cosa que a mí me ha sucedido principalmente con pequeños clientes que pueden acceder al sistema y que tienen una sola liquidación. Si yo le doy la posibilidad de tener más de una liquidación, le doy la posibilidad de inventar una empresa donde puede hacer todas las pruebas necesarias antes de volcar los resultados a la empresa principal que él tiene a su cargo. Ese tipo de situaciones podrían llegar a ser contempladas. Que sea multiusuario. Bueno, acá tenemos que, sí o sí, analizar qué tipo de empresa estoy administrando. El multiusuario es que me permite varias personas acceder al sistema, como van a acceder ustedes a un sistema, y que me permita a lo mejor acceder a la misma empresa, varias personas. ¿Para qué? Y para que yo pueda hacer la vieja y querida división de tareas, donde uno carga el sueldo, el otro carga las novedades, el otro modifica el maestro de personal, o el otro crea los conceptos. O sea, ese tipo de división de tareas que se va dando en una liquidación de sueldos y que permite que 3, 4 o 5 personas puedan entrar al mismo tiempo. Si bien algunos trabajan, otros pueden sacar información, ¿sí? En este caso del multiusuario, que es importante, depende de la magnitud de la empresa, por supuesto, porque a veces uno solo es el que trabaja y se terminó. Lo importante en este caso de multiusuario son las claves de acceso. Cuando yo tengo claves de acceso, yo tengo que poder identificar quién entró a hacer qué cosa. Porque no se olviden que estas claves de acceso me van a permitir a mí modificar, por ejemplo, sueldos. Entonces, si todos podemos entrar a modificar sueldos y alguien le dio sin querer de más a otra persona, ¿sí? Sería bueno saber quién es el que entró. Por eso la confidencialidad de las claves es muy importante. Entonces, yo puedo decir, con esta clave de acceso yo habilito a que esta persona cargue las novedades, emita los listados de liquidación, imprima los recibos de sueldo, por ejemplo, y lo dejo ahí. Con esta clave de acceso permito que esta persona modifique salarios. O sea, todo está en función a la jerarquía que la persona tenga dentro de la empresa. Que pueda entrar al maestro de conceptos y modificar un concepto. No se olviden que la modificación de un concepto también implica dinero en el resultado de la liquidación. O sea, si yo en una hora extra del 50% común y corriente, en vez de 1,5 la hago multiplicar por 1,8, le estoy dando un 30% más de horas extras a todo el mundo. O sea, una modificación de un concepto puede tener una consecuencia importante. Por eso es de suma importancia saber quiénes son los que van entrando a hacer qué cosas, cuando es un caso de multiusuario, ¿sí? Y esto de limitar acceso a determinadas tareas, eso es lo que les estoy mencionando ahora, ¿sí? Que va a estar en función a la responsabilidad que cada uno se le asigna dentro de la empresa. Eso es una alternativa. Ahora, Héctor, hay algunos casos en los cuales
alguien liquida en la empresa, pero no se le permite el acceso quizá a los sueldos de los gerentes o de los directores. Entonces, Totalmente. de esa forma se le da privacidad a los sueldos más elevados, que quizá otra persona se encarga de eso. Sí. Bueno, ustedes van a ver a través de este sistema, ¿sí? Se van a dar cuenta que en la misma empresa, va a haber 42 liquidaciones distintas, porque va a ser cada uno de ustedes, o aquellos que quieran hacerlo, cada uno de ustedes liquidando su sueldo dentro de la misma empresa, porque van a tener un grupo independiente. Esto es lo que estaba mencionando recién Adriana, con muy buen criterio, es decir, yo dentro de la misma empresa puedo tener distintos tipos de liquidación y dar acceso a esos distintos tipos de liquidación en función a la responsabilidad de cada uno. Por ejemplo, mensuales, listo. Jornales, listo. Confidenciales, que es lo que mencionaba Adriana. Y no, o sea, va a haber una o dos personas que van a poder entrar a confidenciales y que van a poder emitir y hacer todo lo que establecen los confidenciales. Pero van a ser esa una o dos personas nada más. El resto no lo va a poder hacer. ¿Entienden? Entonces, ese tipo de situaciones sí las tienen que considerar, que un sistema se los permita hacer. Acá de alguna manera vamos a entrar ahora sí a hablar del sistema de sueldos que vamos a analizar nosotros, ¿sí? Que son elementos básicos que tiene que tener en principio un sistema de sueldo. Por ejemplo, control de procesos. Acá lo llamamos control de procesos. En otro sistema se llamará de otra manera o tendrá una ficha de ingreso distinta, pero el objetivo es qué necesito, qué datos necesito para comenzar una liquidación, ¿sí? Que va a terminar en un resultado de esa liquidación. Una de las cosas que estamos viendo es la fecha de liquidación y la fecha de pago. Son dos elementos más que importantes. Uno va a tener una relación directa con los acumulados de esa liquidación en particular, ¿sí? Y a partir de esa liquidación, ¿dónde quiero acumular los resultados de esa liquidación? Ya se van a dar cuenta por qué se lo digo. O sea, por ejemplo, acá yo puedo decir que el resultado de un concepto me lo pueda guardar o ir a buscar 24 meses para adelante y 24 meses para atrás. Con lo cual yo estoy parado, por ejemplo, en agosto y le digo, guardame este resultado el mes que viene, porque es un devengamiento que lo divido en 3 cuotas y yo necesito que para el aguinaldo esté dividido en 3. Y le digo, guardalo acá, acá y acá. Por ejemplo, es una alternativa, ¿sí? Entonces, ¿en función a qué? Y en función a mi fecha de liquidación. Y si no, se guardan los acumulados dentro del mes en el que estoy liquidando, porque van a ser mi base de cálculo para cargas sociales, dentro del mes. Y hay una fecha de pago de remuneraciones. ¿Alguien me puede decir, aparte del día en que la persona va a recibir la plata en el banco, para qué me interesaría la fecha de pago? Pregunta de parcial, ¿no es cierto, Adriana, esta? Dicen los chicos para un asiento. En realidad, no, para el asiento utilizás la fecha de la liquidación. De la liquidación. Pero la fecha de pago está íntimamente relacionada con ¿qué? Si yo digo que estoy hablando de lo percibido, en el momento en que percibo el dinero, cuando me dan la plata, ¿con qué está relacionado? Ahí dice Hernán, con ganancias. Ah, no lo vi, perdón, no tengo el acceso. En el chat. Porque sería la fecha en la cual el empleado percibe la remuneración. Exacto. Entonces, esa fecha de pago de remuneraciones a mí me tiene que decir a qué mes acumulo ese dinero para el cálculo de ganancias, ¿sí? Y qué tablas de impuesto a las ganancias voy a utilizar. Las tablas de qué mes voy a usar. Porque el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría se rige por el criterio de lo percibido, salvando algunas excepciones. Siempre en la legislación nuestra hay muchas excepciones, pero en general se rige por el criterio de lo percibido. Y si yo estoy pagando el sueldo de agosto, las cargas sociales son devengadas en agosto y voy a utilizarlas para pagar mis cargas sociales de agosto, ¿sí? Pero lo pago el 5 de septiembre, para impuesto a las ganancias, esa plata entró en septiembre al bolsillo del trabajador.
Con lo cual va a ser el acumulado de lo que cobró desde enero hasta septiembre y voy a utilizar las tablas y las deducciones del mes de septiembre para calcularle el impuesto a las ganancias. O sea, por eso es importante tener estas dos fechas como parámetros dentro de la liquidación. Lo que es la fecha de pago del último depósito jubilatorio y el mes cancelado con ese pago del depósito jubilatorio, está más relacionado con un aspecto formal de lo que establece, acá yo creo que es el artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el que da los requisitos que tiene que cumplir un recibo de sueldo, y uno de los incisos me menciona que yo ponga, ¿sí?, qué día pagué las últimas cargas sociales, qué mes cancelé con ese pago y en qué banco lo pagué. En definitiva, esto lo van a poder hacer dentro del control de procesos en este sistema. Pero yo lo necesito, ese dato, porque es un dato que me lo exige la misma Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 140. Poneme qué día pagaste la última jubilación, qué mes cancelaste y en qué banco lo hiciste. Bueno, creo que menciona algo así como el artículo, no me acuerdo bien, pero creo que dice, uno de los incisos dice el artículo 12 de la Ley 17.250. No vale ni la pena ir a buscarlo eso, porque en realidad lo que les estoy diciendo es esto: qué día lo pagué, qué mes cancelé y en qué banco lo pagué. Después el redondeo. Esto es una tendencia a que desaparezca, porque el redondeo era muy utilizado cuando los sueldos había que ir a ensobrarlos, había que ir con la plata, contar los billetes, las monedas. Bueno, en definitiva, el redondeo se usaba para minimizar el tema de ensobrado y decir, bueno, dame tantos billetes y para evitar monedas y todo ese tipo de la liquidación, con un concepto que llevaba a un valor entero, sin decimales, el neto de la liquidación. Hoy en día tiende a desaparecer porque no tiene sentido, porque la mayoría, la gran mayoría, aparte de que algunas empresas chicas de medianas para abajo pueden llegar a estar haciendo lo mismo de pagarle al trabajador así, es una obligación prácticamente pagarlo a través del sistema bancario. Y si yo lo pago a través del sistema bancario, no tiene sentido redondearlo. Yo envío un archivo, un listado, subo a una página de internet para autorizar un determinado pago que subo por el sistema del banco o porque subo un archivo, y en definitiva que vaya con centavos no me molesta en absoluto. Con lo cual pueden llegar a encontrar sistemas que todavía redondean una liquidación, ¿sí?, y la gran mayoría hoy en día no lo hace porque va a una cuenta bancaria. Esto sería un control de proceso, sería un primer paso, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son los archivos? Llamémoslos archivos maestros porque son los principales que pueden intervenir en una liquidación. Inclusive algunos ya prácticamente, alguno como el maestro de familiares es nada más que un dato informativo hoy en día, porque ya las asignaciones familiares no van más a través del sistema del fondo compensador, como era anteriormente, sino que los paga directamente el ANSES. O sea, los sistemas de sueldo estaban preparados para que a través del maestro de familiares identificaba cuántos hijos tenían, si eran mayores o menores de 18, a quiénes les correspondía el pago de la asignación en función al salario y todo lo demás. Bueno, eso quedó todo no dado de baja, pero queda como un dato para la empresa cómo está conformada la familia del trabajador, ¿sí?, porque ya las asignaciones familiares propiamente dichas se pagan directamente a través del ANSES. Es más, hoy en día... Lo único que utilizaríamos este dato de los familiares es para que salga impreso en el libro de sueldos y jornales que voy a rubricar, que te exige todavía, un poco desactualizado, te exige que al pie de la liquidación de cada empleado aparezcan aquellos familiares que generan derecho al cobro de asignaciones familiares. Pero es meramente a ese fin. Sí, pero eso es porque, aunque te parezca mentira, son esas viejas contradicciones que tenemos en nuestra legislación, porque ustedes fíjense que la ley, allá por el artículo 52, si mal no me acuerdo, de la Ley de Contrato de Trabajo, que está los requisitos que tiene que cumplir, una de las cosas que dice es personas que generan derecho a la percepción de asignaciones familiares. Bueno, ahora yo no saco más ese libro de sueldo, ahora me piden el libro de sueldo digital, y en el libro de sueldo digital la AFIP no me pide ese detalle de persona.
Entonces, ¿cómo puede ser que el negocio de al lado me lo tenga que hacer y a mí que me pidieron que haga el libro digital no lo tenga que hacer? Bueno, alguien tendría que modificar el artículo 52 de la ley si es que la AFIP tiene el poder de decir esto no va más, en definitiva, porque, bueno, en definitiva no va más. Pero ya les digo, es un tema que queda de esa manera. Es más, hoy en día se están modificando cosas de darle permisos especiales a las personas. Ustedes vieron que hoy en día está dividido en femenino, masculino y sexo no identificado. No me acuerdo, no binario creo que le dicen o algo parecido. Bueno, no me acuerdo, yo estoy desactualizado con esa información, pero es como que puede haber varones, mujeres y personas que no son ni varones ni mujeres, pero que por naturaleza están habilitados a concebir, pueden concebir. Y si esas personas llegaran a concebir, aunque no reconozcan su sexo, tienen que tener la misma protección que tienen las personas que sí tienen identificado el sexo. Y creo que ya están interpretando algunas modificaciones de la legislación para que en esos casos, si la persona tiene la posibilidad de concebir aún no estando identificado su sexo, ¿sí? Tenga la misma protección que tienen las otras personas a través de la seguridad social, cosa que me parece coherente. Hay que cerrar el círculo. Es un poco así. Sí, de a Bueno, poco pero se va actualizando, pero bueno, de a poco. La de a normativa poco, de a siempre poco. viene detrás de la realidad. Sí, Hay que sí. ir esperando. Imagínense, yo les voy a contar un secreto y yo mañana voy a cumplir años, ¿sí? Pero voy a cumplir 68. Me cuesta un montón todo lo que estoy diciendo, esto de que varones, mujeres y otra tanda que no son ni varones ni mujeres y que no están ni en el documento identificado. Pero no que me cueste, lo entiendo perfectamente. Tengo la mente abierta a todo lo que ustedes quieran, pero no es fácil para nosotros que venimos con 60, 70 años acostumbrados a algo. No es sencillo, pero es así. Entonces, ¿cómo una persona que no tiene sexo está habilitado a una... Y sí, está habilitado a una concepción por cuestiones naturales, pero interinamente es otra cosa, y lo entiendo perfectamente. Y me parece excelente que la legislación se adapte a esos cambios. No puedo modificar una cosa y dejar abierta otra, porque si no, no tendrían protección. Me parece excelente. Bueno, vamos al maestro de personal, que es otro de los archivos maestros con los que vamos a trabajar. El maestro de personal va a tener una serie de datos, ustedes lo van a ver cuando ingresen al sistema, porque van a tener que dar de alta 2, 3, 4 personas dentro de su grupo de liquidación. El maestro de personal va a tener una serie de datos referenciales comunes: apellido, nombre, documento, ¿sí? Teléfono si corresponde, nacionalidad, bueno, y van a haber datos que, aparte de ser referenciales, van a servir a la liquidación de sueldos. Código de situación, tipo de contrato de trabajo, actividad, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que son exportables para la generación de cargas sociales o para ser presentadas ante el libro de sueldo digital, porque esa es la base para el cálculo de aportes y contribuciones del trabajador, ¿sí? Y por otro lado van a tener datos que van a estar relacionados de si la persona está en convenio o no está en convenio, van a tener datos que están relacionados con su número de cuenta o de CBU para poder hacerle un depósito bancario, ¿sí? Todo ese tipo de situaciones los van a ver ustedes dentro del maestro de personal. O sea que en un maestro de personal se van a combinar aspectos personales del trabajador, domicilio, teléfono y demás, y aspectos que van a estar relacionados íntimamente con la liquidación de sueldos y que van a aparecer en la liquidación de sueldos. ¿Sí? Si yo una persona la tengo identificada con una situación como de jubilado, por ejemplo, yo sé que a esa persona no le tengo que descontar el 3% de instituto, perdón, digo bien, en la liquidación no le tengo que descontar el 3% de instituto ni el 3% de obra social, por ejemplo. Lo único que va a pagar como contribución patronal, le voy a descontar el 11% de jubilación y el empleador lo único que va a pagar es el porcentaje de contribución patronal del CIPA y la ART y el seguro de vida obligatorio. Otra cosa no va a pagar. ¿Y por qué? Y porque él con su jubilación ya está pagando su propia obra social. Y el instituto, o sea, la ley 19.032 y la obra social, es obra social. Para no duplicar la retención, todo eso desaparece. Bueno, ese tipo de cosas la van a poder manejar desde el maestro de personal y desde la liquidación si quisieran hacer. Aquí entramos en algo específico de este sistema, pero ya les digo, es porque por el nombre que se le da.
maestro de variables. En realidad es un maestro de acumuladores, ¿sí? Las variables acá son acumuladores. ¿Por qué se las llamó variables? Y porque el nombre de la variable yo la meto en el cálculo. Por ejemplo, yo digo sueldo por 0,10, imaginemos que yo creo una variable que se llama sueldo, la creo, y yo digo, bueno, ahora vení a agarrar el sueldo y multiplicarlo por 0,10. Pero en la fórmula yo estoy poniendo sueldo por 0,10. Con lo cual, sueldo es una variable de cálculo en esa fórmula. Por eso, en este sistema en particular se lo llama variable. En otro sistema lo llamarán acumuladores, en otro sistema puedo ir a buscar el concepto. O sea, acá lo que me interesa es qué herramientas tienen ustedes para poder parametrizar el sistema de sueldo. Pero que sepan que estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo me llega el dato? Y a través de esto. Listo, es lo que yo necesito. El maestro de conceptos ya es un tema más complejo, pero no complejo por lo difícil, sino porque es el que de alguna manera uno lo considera como el alma mater del equipo, ¿no? Por decirlo en estos términos. Es como que el maestro de conceptos es el que va a ir a buscar, a lo mejor, al maestro de personal, a las novedades, a las variables, va a combinar un poco todo eso para hacer un cálculo y obtener el resultado que yo quiero obtener. ¿Sí? A ver, por ejemplo, imagínense que yo les digo que en algún lugar tengo cargado el sueldo de mayo, o el básico del mes de mayo, de los trabajadores de empleado de comercio. Ahí lo tengo guardado, fenómeno. Imagínense que yo en el maestro de personal, o sea, que sería una variable, ¿no? En una variable yo tengo el sueldo de mayo. Imagínense que en el maestro de personal yo tengo identificado que esta persona corresponde a empleado de comercio, que dice convenio 130.75. ¿Sí? Imagínense ahora que yo tengo que hacer el descuento de obra social a los que tienen obra social o SECAC de estos aumentos que dieron no remunerativos, porque son no remunerativos, pero sí llevan los descuentos de obra social. Entonces yo lo primero que tengo que preguntar es, ¿esta persona es empleado de comercio? Sí. Pagale el 8%. Ahora, ¿tiene obra social o SECAC? Sí. Bueno, guardame este 8%, porque cuando calcule la obra social, voy a tener que sumar este valor, que en principio es un no remunerativo, pero que lleva aporte y contribuciones. Entonces, fíjense que este maestro de concepto, entre comillas, lo que está haciendo es ir a buscar si la persona está en convenio, si la persona, la obra social también está dentro del maestro de personal, si la persona está en convenio, si la obra social es la de empleado de comercio, va a buscar la variable que está guardada en algún lugar, ¿sí? Y le va a hacer un cálculo a esa variable que va a estar relacionada con el 8% en los meses que corresponda, o con el 9% que agregaron ahora, creo, para el mes de noviembre. ¿Sí? Bueno, todo eso lo van a manejar desde el maestro de conceptos. Por eso digo que el maestro de conceptos es algo así como el alma mater. ¿Por qué? Porque es el que me está terminando de dar el resultado que yo quiero de una liquidación. Lo mismo sucede con el maestro de conceptos para el cálculo de impuesto a las ganancias. O sea, generalmente todo esto ustedes lo van a poder manejar. Si llegáramos a tiempo lo podemos hacer. Espero que el cuatrimestre nos lo permita. Pero ustedes van a poder manejar el maestro de conceptos de impuesto a las ganancias, ¿sí? Van a poder crear los conceptos que necesiten dentro de impuesto a las ganancias, van a poder cargar las tablas a medida que se van actualizando a través de la FIP, las van a poder cargar todos los meses, o si la FIP le tiró los 12 meses del año, ya las pueden cargar y tienen todo el año cargado, ¿sí? Van a poder bajar las declaraciones juradas del trabajador que presentó a través de la FIP, a través de lo que es el 572 web, van a poder bajar lo que el trabajador cargó como deducciones y van a poder pasarlas directamente al sistema de sueldo. ¿Sí? Todo eso lo deberían poder hacer. Todo eso es lo que deberían estar controlando, que un sistema de sueldo me lo permita hacer para evitar la carga manual. Que yo pueda importar novedades, que yo pueda importar las novedades de ganancias que me bajo de la FIP. ¿Cuál es el objetivo de esto? Y el que les dije anteriormente, minimizar el margen de error. Cuanto menos mano interviene en la liquidación, menos margen de error debería suceder. ¿Sí? ¿Debería ejercer otros controles? Sí, siempre hay que controlar. Ahora, si yo recibo las novedades de un reloj
las importo directamente. Si yo recibo las novedades de la página de la AFIP, las importo directamente, y mi margen de error es mínimo. ¿Sí? Tendré que hacer algunas cosas, pero mi margen de error es mínimo. Si yo todas las novedades de ingreso y egreso del personal, horas extras, nocturnas, las tengo que cargar a mano, las novedades de la AFIP las tengo que cargar a mano, y bueno, mi margen de error es mayor, exige mayor control. Todo lo que yo ahorro en tarea manual es mayor tiempo de control que me permite asegurarme que la liquidación sale correctamente. Después está el maestro de novedades de liquidación. Ustedes acá van a poder ver que van a poder cargar las novedades, inclusive pueden importarlas, o pueden cargarlas en forma masiva. Masiva quiere decir que yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a cargar en forma manual las horas extras, y me va a permitir cargar legajo hora, legajo hora, legajo hora, legajo hora, como dejando fijo el concepto. Lo voy a cargar en forma masiva un concepto o un legajo, depende de lo que yo elija, ¿sí? Pero también hay una parte en que yo puedo entrar a la novedad, a cargarla y cambiarle la fórmula para que alguna persona o a algunas personas le haga algo o le haga algo distinto al resto. Yo digo, creo un concepto genérico que es para todo el mundo. Voy a un caso sencillo, que no lo van a ver, pero no se va a dar. Voy a un caso sencillo. A todo el mundo le descuento el 11% de jubilación. Pero yo quiero que a uno le descuente el 8% de jubilación. No es lo normal, ojo, esto es mentira, pero para que lo entiendan. Yo voy a crear un concepto genérico que agarre la base de cálculo, esa variable que me trae el acumulado, la multiplique por 0,11 a todo el mundo. Y el concepto es genérico, se lo va a hacer a todos, a todo el personal. Pero por novedad, le voy a decir a una persona, agarra esa misma base de cálculo, porque me va a permitir cambiar el cálculo, y multiplicarla por 0,08. La novedad se va a planchar sobre el concepto y le está modificando la fórmula. Cuando a todos le hizo el 11, a uno le hizo el 8. ¿Esto qué es lo que me va a permitir? Doy el ejemplo de la jubilación, que es no corresponde, no va a suceder, pero se puede dar con cualquiera. Esto lo que me va a permitir es trabajar por excepción. Y en vez de cargar uno por uno, andar cargándole el 11, el 11, el 11, el 11, no, el 8, el 11, el 11, el 11, no, hacerles a todo el 11 y hazte hacer otra cosa. Y al trabajar por excepción, trabajo menos, minimizo el margen de error y me da más tiempo de control. Por supuesto que todo esto que los estoy, entre comillas, medio como apabullando con lo que les estoy diciendo, pero se van a dar cuenta a medida que avancemos con la liquidación que es muy posible que se haga. ¿Sí? Común que yo le diga, agarra una sección, anda a buscar al maestro de personal, esta persona de este sector va a tener un 10% del sueldo, todos. Es un concepto genérico. A todos de esta sección, dale un 10%, pero a este, de esta sección, dale un 15%. Entonces, hago un concepto genérico que para esa sección agarre el sueldo y le saque el 10%, y le cargo una novedad a ese que agarre el sueldo y le saque el 15%. Entonces, a todos les va a ser el 10 y a ese el 15%. Trabajo muchísimo menos. Ese es un poco el objetivo. Lo mismo pasa con el maestro de novedades de ganancia, que hoy en día... Héctor, sí. Perdón que te interrumpo, ya en menos de un minuto se termina la clase. Sí. Excelente, así no me quedo otra vez con... Claro, claro. El maestro de novedades para ganancias cada vez se usa menos, se usa quizá el maestro de concepto sí, pero el maestro de novedades, como permite importar las novedades de la FIP, salvo que lo puedan hacer, vamos a tomar lista. Les pido que todos pongan en el chat su apellido y nombre, ¿sí? Nuevamente. Bárbaro. Sí, no sé, como veo que siguen pasando los chats, espero a que terminen de escribir, o en definitiva... como quieras, como quieras. Podemos seguir hablando. Simplemente lo que les estaba diciendo, lo último que les decía, pero a ver, vamos a compartir esto. Lo último que les decía era que estaba... me parece que pasó lo mismo, porque estoy viendo una línea en el... Sí. De vuelta. ¿Ahora? A ver. Ahí está completo, sí. Fenómeno. Lo último que les estaba diciendo estaba relacionado con no sé si todos los que se están incorporando saben que tienen que poner su nombre y apellido en el chat.
porque a lo mejor algunos entraron después. Tienen que poner su nombre y apellido en el chat para dar el presente, por favor. Bueno, en definitiva, el maestro de novedades para el cálculo de impuestos a las ganancias, no digo que tiende a desaparecer, porque algunas cosas pueden llegar a agregarse, pero la mayoría van a ser importadas desde los aplicativos de la FIP, y si no tengo la posibilidad de hacer esa importación, porque el sistema no me lo permite, bueno, tendré que bajar el archivo del aplicativo de la FIP para el CIRADIC empleador y empezar a cargar las novedades en cada una de las personas. Queda un poco así. Ahora, ya estamos entrando, o empezamos a abrir de alguna manera los distintos maestros que fuimos mencionando, ¿no? Ahora vamos al maestro de personal como datos relevantes: apellido y nombre, domicilio, teléfono, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, sexo, tipo y número de documento, número de CUIL. Es importante, ustedes se van a dar cuenta que aquí en este sistema, si el número de CUIL es erróneo, no los va a dejar avanzar, van a tener que colocar un número de CUIL válido, aunque sea mentiroso, ¿eh? Yo puedo poner 20, 111111 y tendré que buscar el dígito verificador final que responda a un documento 11111 o 222. O sea, nadie quiere que pongan datos reales, pero van a tener que cargar datos para poder completar un maestro de personal. ¿Sí? Van a encontrarse con fecha de ingreso y fecha de antigüedad. Esto está dividido porque, por ejemplo, la antigüedad de una persona la va a calcular en base a su fecha de antigüedad. Y quizás su última fecha de ingreso no es la fecha de antigüedad. O sea, ustedes, a través de lo que estuvieron viendo con la parte de legislación laboral, saben que los tiempos trabajados a las órdenes del mismo empleador se suman. Con lo cual, si una persona trabajó para mí, se fue y volvió a mi empresa, su fecha de ingreso quizás sea la última fecha de ingreso, pero su fecha de antigüedad no. Su fecha de antigüedad, a los efectos de los cálculos, a lo mejor de un posible concepto de antigüedad de sindicato, va a ser distinta. A todos los efectos, ¿no? Para antigüedad, para despido, para lo que sea. Fecha de accidente. Esto es un dato que hoy es más que la empresa conozca cuál fue su última fecha de accidente, pero en un momento determinado la fecha de accidente en la legislación anterior era importante, porque la fecha de accidente me marcaba la última manifestación invalidante, y de ahí para atrás tenía que sacar un promedio de remuneraciones, dividir, multiplicar. Bueno, la legislación anterior lo hacía de una manera, a partir de ahora se maneja de distinta manera, y ustedes saben que los primeros 10 días los paga la empresa, y a partir de ahí la empresa, lo paga la RT si hubiera un accidente o una enfermedad profesional, o asimismo si hubiera un accidente o una enfermedad inculpable, también lo pueden dejar de manifiesto porque es un dato anecdotario, es decir, cuál fue su última fecha de accidente. Hay una fecha y un tipo de baja, en los casos que corresponda. En este sistema en particular van a encontrarse con algo que puede llegar a ser útil para evitar errores en liquidaciones posteriores. Ustedes vieron que muchas veces, cuando hay grandes dotaciones de personal, yo hago una baja, le pongo la fecha y el tipo de baja, y si por algún motivo, si le pongo el tipo de baja, la liquidación no sale, le pongo la fecha de baja y cuando termino le pongo el tipo de baja. A ver si me entienden lo que les quiero decir. Si no lo hago, si me olvido, y lo único que le puse fue la fecha de baja, en la próxima liquidación esta persona puede volver a salir. Y en grandes dotaciones de personal puede pasar desapercibido. Y al pasar desapercibido quizá mande a depositar dinero de una persona que ya no es empleado de la empresa. Aquí lo que sucede, por lo menos está preparado este sistema de esa manera, es que yo tengo, por ejemplo, si uno es renuncia, si el código 1 es renuncia, el código 91 también es renuncia. Entonces, cuando yo voy a hacer la baja de una persona, y esa liquidación tiene que salir, le pongo 91 como código de baja. De forma tal que cuando termina la liquidación, el sistema automáticamente lo transforma en 1. Con 91 la liquidación sale, con 1 no.
Entonces, de esta manera yo me aseguro que al ponerle 91 en la liquidación, cuando tengo que liquidarlo, al terminar la liquidación lo transforma en 1 y ya el mes siguiente esta persona no me vuelve a salir. Son pequeños elementos de control para evitar errores que después se complica si yo hice un depósito de una persona que no está en la empresa, recuperar el dinero, porque se pudo haber ido en buenos términos y me lo devuelve, o se pudo haber ido en no muy buenos términos. Entonces después se complica un poco la situación. El número de tarjeta también ya no tiene sentido, se utiliza muy poco, a veces sí en las pequeñas, medianas empresas, el número de tarjeta no responde al número de legajo, y a veces es necesario incorporarlo, pero lo van a ver como un dato anecdotario simplemente. Acá tenemos grupo de liquidación. Este campo que van a encontrar en el maestro de personal es interesante porque esto es lo que les va a permitir, dentro de una misma empresa, armar distintos grupos de liquidación. ¿Cuál es el objetivo? Que cada grupo de liquidación va a tener un maestro de personal independiente. Lo de independiente no tiene nada que ver con mi simpatía futbolística, aunque sí, pero no importa. Pero si yo tengo mensuales, voy a armar un maestro de conceptos para que me liquide y trabaje con mensuales. ¿Sí? Si yo tengo jornales, voy a armar un maestro de conceptos que me liquide jornales. O sea, ya no me tiene que tener un valor mensual. Me tiene que agarrar un valor horario y multiplicarlo por la cantidad de horas que yo le estoy informando para llegar a pagar las horas normales, por ejemplo. Entonces el maestro de conceptos es distinto. ¿Sí? Bueno, ese maestro de conceptos distinto lo voy a identificar, o la persona va a estar identificada por un grupo de liquidación, y sabiendo en qué grupo está, va a utilizar el maestro de conceptos que le corresponda. Y yo voy a tener una liquidación de mensuales, una de jornales, o puedo tener, no sé, mensuales Buenos Aires, mensuales Córdoba, mensuales Santa Fe, jornales Buenos Aires, jornales Córdoba. O sea, cada grupo de liquidación va a ser liquidado en forma independiente. Ustedes los van a ver ahora, porque ustedes se van a tener que cargar con un grupo de liquidación que nosotros les vamos a asignar, ¿sí? Y ese grupo de liquidación va a tener el maestro de personal que ustedes carguen en ese grupo de liquidación. Por eso cada uno va a hacer su propia liquidación, a medida que avancemos, por supuesto, con todo esto. Después va a haber una serie de datos que sí son importantes para posicionar a una persona dentro de la empresa. ¿Viste? Puede haber más, pero acá tenemos sección, oficina, lugar, centro de costos, staff. Esto es posicionar a una persona dentro de la organización. Son campos que van a encontrar dentro del maestro de personal. No quiere decir que sea necesario usarlos, pero sí quiere decir que van a poder usarlos si es que los necesitan. Después vamos a categorizar a la persona dentro de la empresa. Y para poder categorizarla podemos tener campos como cargo, equiparación, función, categoría, la última fecha de ingreso a la categoría para que puedan visualizar rápidamente cuándo fue que esta persona, no sé, ustedes lo van a entender mejor que yo, que hacen administración de recursos humanos, cuándo fue que esta persona ascendió a cadete, por decir algo, ¿no? Y cuando se dan cuenta que hace 25 años que está como cadete y no evolucionó dentro de la empresa, acá pasó algo, alguien se comió algo. ¿Sí? Salvo que sea el mejor cadete del mundo, no es lógico que no haya una evolución de una persona dentro de una organización. Pero da la posibilidad de poner la fecha de ingreso a esa categoría que le están asignando. Disculpen. El objetivo de esto también tiene la posibilidad de cargar el básico de la categoría de convenio, o del cargo que le quieran poner, en una tabla. Estas van a ser tablas que están dentro del sistema. Y yo tengo una tabla de categoría. Imaginen que yo creo la tabla de categoría, por eso les digo que esto lo crea el propio usuario, y creo una tabla de categoría que diga, no sé, 01 auxiliar A, 02 auxiliar B, 03 auxiliar C, 04 operario, 05... Bueno, dentro del convenio colectivo cada uno tiene un básico de convenio. ¿Está bien? Cada uno tiene un básico de convenio. Entonces, si yo en el maestro de personal le cargo la categoría 01, cualquiera, la que corresponda a lo que yo creé como tabla, ¿sí? Y en el maestro de concepto le digo, anda a buscar la tabla CT,
que es la de categoría, ustedes lo van a ver, vamos a ir avanzando de a poquito con esto, pero para que me entiendan. Yo en el maestro de conceptos le puedo decir, anda a buscar el básico de la categoría que la persona tenga en el maestro de personal. El día que cambian los básicos de convenio, yo no tengo que cambiarle el básico a todo el mundo en la empresa. Directamente voy, cargo la tabla con los nuevos valores de convenio, se terminó la historia. O el día que una persona me cambió de categoría, lo que hago, voy al maestro de personal, le pongo su nueva categoría y ya el sistema automáticamente va a traer el básico de esa nueva categoría. ¿Entienden? Es un poco el objetivo que se persigue con todo esto. Después van a encontrar un número que es el Registro Nacional de la Industria de la Construcción. Hoy en día está bastante automatizado esto con tarjetas que da el mismo registro de la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque este sistema está preparado para tratar de realizar todo tipo de liquidaciones, no importa qué tipo de empresa es la que viene, comercial, metalúrgica, construcción o lo que sea. ¿Está bien? Pero son datos que van a encontrar dentro del maestro de personal, por eso se los menciono. Después, no, me fui demasiado. Después van a encontrar situación, pero esto de situación son tablas que la misma AFIP da, y que, bueno, pusimos algunas conocidas, ¿no? Activo, licencia maternidad, suspensión. Imagínense, si alguno de ustedes ingresó al SICOS y vio las tablas de la AFIP, son monstruosas, no tiene sentido armar una diapositiva con todas las tablas que da la AFIP. Esto lo tienen con un acceso rápido entrando al aplicativo de la AFIP. Después el tipo de contrato, ¿sí? A tiempo parcial indeterminado, a tiempo completo indeterminado, trabajo de temporada, trabajo eventual, todo tipo de contrato. Ustedes acá van a poder colocar el tipo de contrato que tiene la persona, ¿sí? Inclusive si es un contrato a plazo fijo, si es un contrato, ¿cómo se llama? Los primeros 3 meses, no me sale. Periodo de prueba. Periodo de prueba, no salía el nombre. Si es un contrato por periodo de prueba, para poder identificarlo, ¿sí? Que es la mejor forma de asegurarse que si entró en periodo de prueba, yo no lo tengo por qué indemnizar y tengo la constancia de haberlo cargado así en mi simplificación, ¿no? Fíjense lo que les estaba diciendo antes, ¿no? Que son datos relevantes para el SICOS. La condición, si es mayor de 18 años, si es jubilado, si es menor, la zona, si es Buenos Aires, Córdoba, La Pampa. Esto de la zona, nosotros lo podemos utilizar mucho por algo que sucedió y no voy a hablar de política, entre el gobierno anterior, el de Macri, y el nuevo gobierno, ¿sí? Con Alberto Fernández. Con el gobierno anterior, Macri había establecido que desaparecía el decreto 814, y de hecho desapareció. El decreto 814 lo que hizo fue en algún momento modificar los porcentuales de contribuciones patronales, pero al mismo tiempo daba una tabla diciendo que depende de la jurisdicción donde la persona trabajaba, tenía no una reducción de contribuciones, sino que tenía un porcentaje de la masa salarial que podía tomar como crédito de IVA. ¿Sí? Había jurisdicciones que ya habían desaparecido, como era Capital, Gran Buenos Aires, Primer Cinturón y todo lo demás, que ya habían desaparecido, no tenían derecho, pero había otras jurisdicciones del Tercer Cinturón del Gran Buenos Aires, y de ahí se abría a las distintas provincias, siendo las más alejadas de la capital la que mayor porcentaje tenían, que se podía tomar como crédito de IVA. ¿Qué fue lo que sucedió en el gobierno de Macri? Empezó con 4.800 pesos, si mal no me acuerdo, donde yo podía restar 4.800 pesos a mi base de contribución, ¿sí? Y al mismo tiempo disminuía el valor que yo podía tomar como crédito de IVA. Y esto iba a ir evolucionando de forma tal que esos 4.800 que se iban a ir actualizando anualmente para restar de las contribuciones patronales, esos porcentajes también iban a ir disminuyendo hasta desaparecer totalmente, y yo no podía tomarme más crédito de IVA, pero podía restar un valor de las contribuciones patronales. En la siguiente oportunidad que aumentaron los 4.800 pesos, esto se transformó en 7.003,68, porque se actualizaba por un índice, un coeficiente de desvalorización y demás, 7.003,68.
El gobierno actual lo que hizo fue sacar una especie de foto de alguna manera y decir, estos son los 7.003,68, esto los podés seguir restando de las contribuciones patronales. Y armó una tabla de las jurisdicciones de los distintos puntos del país con algo parecido a lo que traía el 814, prácticamente lo mismo, diciendo, estos son los porcentajes que de la masa salarial vas a poder tomar como crédito de IVA. Ahora, ustedes imagínense que están al frente de la Oficina de Recursos Humanos de una empresa que a lo mejor tiene jurisdicciones o trabajadores en distintas provincias del país, y que de esas distintas masas salariales yo voy a poder tomar un crédito de IVA. ¿A quién le van a pedir la información? Los Recursos Humanos. Si es el que liquida los sueldos y es el que sabe dónde está cada persona, me puede decir la masa salarial de cada jurisdicción para informarlo o a contabilidad o al departamento impositivo cuál es la masa salarial y el porcentaje para que yo pueda recuperar de mi pago de IVA ese dinero. ¿Me siguieron con lo que les estoy diciendo? No sé si es porque están los micrófonos cerrados o porque no me entendieron. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Bien. profe, se entendió. Perfecto. Bien, entonces, en definitiva esto es así. Depende de una jurisdicción, yo voy a poder tomar un crédito de IVA y descontar un valor de mis contribuciones patronales. Bueno, eso que iba a desaparecer no desapareció, le sacaron una foto y quedó en 7.003,68 y ciertas jurisdicciones que van a poder tomar un crédito de IVA. ¿En qué me ayuda esto que yo os estoy mostrando aquí, que es zona? Y que yo a través del maestro de conceptos puedo identificar la zona. Y sabiendo la zona, sé cuál es el porcentaje de recupero. Y sabiendo qué personas trabajan en esa zona, yo puedo tomar la masa salarial, que la voy a tener guardada en alguna variable, acumulador, recuerden, ¿sí? La voy a multiplicar por ese porcentaje y me va a salir como un dato de la liquidación el valor que yo puedo tomar como crédito de IVA para poder informarlo a Contaduría o al departamento impositivo, depende quién se encargue de esa situación, a la administración de la empresa, ¿sí? Por eso es importante tener bien identificada la zona, la jurisdicción en que la persona trabaja. Después la actividad, también, esto es importante porque la actividad, la gran mayoría va a poner actividades no clasificadas precedentemente, pero depende de la actividad, depende de los valores de facturación. Ustedes saben que cambia el porcentaje de contribuciones patronales, ¿sí? En función a lo que establecen los valores de facturación que establece la CEPIME, que es la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, de lo que es construcción, de lo que es servicios, de lo que es producción. Bueno, ahí me identifica y me cambian los valores de las contribuciones patronales, ¿sí? Y está en función a la actividad y el valor de facturación, que eso lamentablemente van a tener que analizarlo todos los años. Van a tener que analizarlo todos los años. Recuerden que si por algún motivo la empresa crece, cambia los valores de facturación, supera lo establecido por la CEPIME para los que pagan, no sé, hoy en día el 10,17%, van a tener que cambiar las contribuciones patronales y agregarle un valor mayor de cargas sociales. Y si no se dan cuenta, lo más importante es que van a pasar 2 o 3 años, porque generalmente pasa eso. La FIP no viene en el momento en que no lo informaron, aún teniendo toda la información. Vienen dentro de 2 o 3 años y le dicen, señores, ustedes de la masa salarial hay un 4% que no lo pagaron con las contribuciones patronales porque cambiaron el valor de facturación y no modificaron los porcentajes de carga social. Entonces ahí tienen que presentar rectificativa, pagar lo que no pagaron, intereses, multas, bla, 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 un paquete de plata interesante. Por eso es importante hacer ese control, que muchas veces uno dice, yo estoy en personal, a mí no me corresponde. Bueno, pero a mí me corresponde saberlo. Entonces lo que puedo llegar a hacer es a facturación, a contaduría, a la administración, a quien lleve ese dato, al contador, decime si los niveles de facturación superaron tal importe o superaron los establecidos por la CEPIME, porque yo tendría que modificar mis códigos para que el sistema me calcule un porcentaje mayor de contribuciones patronales. ¿Por qué? Porque expongo a la empresa a un pago importante de multas e intereses, porque
les aseguro que nunca vienen al mes siguiente. 2, 3, 4 años, 5 años. Recuerden que las deudas previsionales prescriben a los 10 años desde el origen de la deuda, con lo cual tienen tiempo de venir a decir, me estás debiendo todo esto que no lo pagaste. Bueno, después van a encontrarse en el maestro de personal también para el SICOS, el código de la obra social. Sí, se van a dar cuenta que todas aquellas obras sociales que están por debajo de 400.000 son obras sociales de convenio, y las obras sociales que están de 400, en el número, ¿no?, de 400.000 para arriba son obras sociales de personal fuera de convenio. Esta codificación es de la FIP. A mí lo único que me deja entrever si la obra social es menor o mayor a 400.000 pesos es para determinar el porcentaje de ANSAL. Hoy en día prácticamente los valores se desvirtuaron totalmente, con lo cual prácticamente estoy diciendo que el 85 y el 15 de las empresas que están en convenio, el 85 va a parar a la obra social y el 15 va a parar al ANSAL, y de las obras sociales de personal fuera de convenio, el 80% va a parar a la obra social y el 15% va a parar al ANSAL. ¿Quieren que haga una pequeña pausa por si alguno quiere hacer una pregunta? No. Ahí consultaban si después subimos esto, este material. Sí, por supuesto. Sí, lo que pasa es que como en cada una de las diapositivas ampliamos algo que está más relacionado inclusive con la parte práctica, con la legislación laboral, legislación impositiva, inclusive en este caso, ustedes saben que si yo le pongo un código de obra social y les digo el 85 y el 15, o sea, 85 a la obra social y 15 al ANSAL, o el 80 a la obra social y el 20 al ANSAL, lo que hace el sistema de la FIP, a través del SICOS o a través del libro digital, porque a través del libro digital salen las cargas sociales, ya no se arman más, las arma la misma FIP. Pero cuando hace esta división, lo que va a la obra social va a la obra social, pero lo que va al ANSAL va a la seguridad social, junto con la jubilación, el instituto y todas esas cosas. O sea, va a la seguridad social. Por eso es importante dividirlo. Por eso, cuando uno tiene, por ejemplo, una diferencia de plan a cubrir, ya sea por ustedes o por la empresa, porque tienen una obra social como OSDE, por ejemplo, digo OSDE porque es de las más comunes, tienen una obra social como OSDE, a OSDE no le importa cuánto es el 3 y el 6% de la empresa y del trabajador, o el 85 que va a parar a la obra social, o el 80 y el 20, no le importa. OSDE dice, vos para estar en este plan con este grupo familiar, me tenés que dar tanta plata. Y uno dice, pero si a mí me descuentan el 3, y la empresa pone el 6, y yo no llegué a cubrir esa plata, ¿por qué me cobran más de lo que yo entiendo que es ese 3 y ese 6%? Y porque no todo va a la obra social. El 80% va a la obra social, pero el 15%, el 20% va al ANSAL. O sea que si el 80% va a parar a OSDE le está faltando, ¿sí?, la diferencia entre ese 80% y el valor del plan. Y eso es lo que hay que cubrir. Lo cubre la empresa, lo cubre la persona, mitad y mitad. Eso es un acuerdo de política salarial. Pero por eso a veces uno dice, pero ¿por qué si el 9% me da esto, me están cobrando más de lo que, para llegar al plan, de lo que yo entiendo que tengo que pagar? Bueno, ahí tienen la explicación. No todo va a la obra social. Lo mismo pasa cuando tienen una obra social como yo digo Capitanes de Ultramar, no menciono SECAP porque no tiene acuerdo con OSDE, pero Capitanes de Ultramar sí. Yo tengo Capitanes de Ultramar, pero quiero ser atendido por OSDE. Entonces, Capitanes de Ultramar tiene acuerdo con OSDE, pero yo soy una persona de convenio, no puedo tener OSDE, pero sí puedo tener Capitanes de Ultramar. Entonces me cambio, voy a Capitanes de Ultramar y le digo a Capitanes de Ultramar, miren que yo me voy a atender por OSDE. Listo. La AFIP va a recibir la plata como si fuera para Capitanes de Ultramar, y se la va a mandar a Capitanes de Ultramar. Con lo cual, el 85% va a ir a Capitanes de Ultramar, el 85% del 9%, ¿no? Estoy hablando en términos globales. El 85% va a ir a Capitanes de Ultramar y el 15% va a ir a ANSAL. Capitanes de Ultramar va a agarrar ese 85% y por estar en el medio, por administrar, se va a quedar con un vuelto. Un 2, un 3, un 5, un 10, no sé cuál, depende del acuerdo que tenga con OSDE.
y la diferencia se la manda a OSDE. Y OSDE va a recibir esa plata desde Capitanes de Ultramar. Y ahí habrá que ver cuánto recibe OSDE y cuánto me falta para cubrir el plan en el cual yo estoy inscripto en OSDE. Es un poco el resumen de lo que va a pasar. A mí me interesa todo eso porque yo con eso, con todo esto que les estoy diciendo, puedo manejarlo desde el código de la obra social que tengo en el maestro de personal. Y en función al código yo sé cuándo es el 85 al 15 o el 80 al 20. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más. Opa. Dentro de lo que es el mismo maestro de personal, recuerde que siempre estamos dentro del maestro de personal. Son todos datos relevantes que yo los mencioné muy rápido, pero que ahora me interesan porque ya van a formar parte de la liquidación. Tengo el código de banco, el código de sucursal, el tipo de cuenta, el número de cuenta y el número de CBU. Esto me interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque de aquí voy a sacar los datos para armar, teóricamente, un archivo, generalmente es un TXT, generalmente, que el banco me va a dar un diseño de registro y me va a decir, mira, para que vos puedas pagar los sueldos de tu gente, yo necesito el TXT con este diseño. Esto lo subís a la página del banco y alguien que tenga la autorización suficiente va a firmar para habilitar el pago de esos sueldos. En definitiva, todos estos datos, que van a estar relacionados a lo mejor inclusive hasta con el CUIL de la persona, bueno, el código del banco me va a dejar identificar cuántos archivos voy a tener que generar, ¿no? Porque este lo voy a mandar a tal banco, el otro lo voy a mandar a tal otro. Muchas veces las empresas mandan todo a un mismo banco, ¿sí? Y de ahí con el código, con el número de CBU se distribuye a las cuentas de cada uno de los trabajadores. Pero en definitiva lo que les digo es, tengo todos los datos para poder armar de alguna manera los archivos que el banco necesita para acreditar los sueldos en forma directa a las cuentas de los trabajadores. Después, ya salimos del maestro de personal, discúlpenme, vamos al maestro de familiares. Esto es fácil, apellido y nombre del familiar, el parentesco, la fecha de nacimiento. Esto me daba la pauta de hasta cuándo iba a poder pagarlo, tipo y número de documento, el número de CUIL o quit si lo tuviera, la vigencia de la cual lo tiene a cargo, porque a lo mejor una es la fecha de nacimiento, pero ante una eventual adopción o lo que sea, la fecha desde la cual lo tiene a cargo es totalmente distinta, y la escolaridad. La escolaridad en su momento se pagaba, esto está completo desde el momento en que todavía surgían todos estos pagos a través del sistema de sueldos. Hoy en día me ayudaría a entender simplemente a través del nivel de escolaridad si le corresponde o no cobrar la ayuda escolar primaria, pero también es un tema que escapa al empleador en este momento, pasa a ser simplemente un dato que le puede servir a la empresa para conocer y entender cómo se conforma la familia del trabajador. Y vigencia desde la cual cursa estudios. Y hasta dónde cursa estudios, ¿no? En el maestro de variables, y acá ya empezamos con algo un poquito más complejo. Si hasta ahora no entendieron, esto lo van a entender mucho menos. No, no se preocupen, no es tan grave esto. El maestro de variables... Quedan aproximadamente 10 minutos, Héctor. Y yo para esto necesitaría una clase entera más o menos. No, esto lo voy a explicar así, y en realidad todo esto lo que me interesa es que lo sepan teóricamente para después poder entenderlo prácticamente. ¿Sí? Hay un punto que lo van a poder ver en el sistema, que es ingreso de datos desde el menú principal, y pueden entrar a definición de variables. Y acá se puede acceder a la clasificación de las variables. Las variables tienen estas características, que pueden ser remunerativas, no remunerativas, de salario familiar o de deducciones. Esto no hace absolutamente nada. Esto simplemente identifica, y es posible inclusive hasta no ponerlo este dato, ¿sí? Porque me interesa otra cosa de la variable. Pero esto lo ordena de alguna manera, en función a que si esta variable va a ser remunerativa, no remunerativa, si es salario familiar, o en su momento, o son deducciones. ¿Qué me interesa de la variable? Primero que me permite acumular datos, resultados. O sea, yo el resultado de un concepto lo puedo guardar en variables que las voy a poder tomar con otro concepto para hacer cálculos. Y permite integrar
las fórmulas de cálculo, por eso se las llama variables. Es como yo les dije, imagínense que yo creo una variable que se llame sueldo, y en un concepto agarro y le digo sueldo por 0,10. Sueldo es una variable de cálculo en ese momento, que se está multiplicando por 0,10. Por eso se la llama variable, pero no deja de ser un acumulador. Ahora, ¿qué tipo de variables tenemos acá? Y tenemos variables registrables. ¿Cuál es la variable, cuál es la característica de la variable registrable? Que detalla mes a mes cómo evolucionó esa variable. Una puede ser el sueldo, una puede ser el acumulado de toda la remuneración que cobró el trabajador, porque es un dato que se va a exportar para el pago de cargas sociales, ¿sí? O es un dato que se va, o que yo lo voy a poder tomar para generar lo que necesito para exportar el libro de sueldos digital, porque va a ser el total remunerativo sobre el cual calculé aportes y contribuciones, o va a ser el total remunerativo sobre el cual voy a calcular contribuciones, porque recuerden que para los aportes hay un tope, y si el sueldo es superior, los aportes van por un valor y las contribuciones van por el total. O sea, esta variable me va a mostrar mes a mes lo que fui guardando en la variable. Ahora, hay variables de cálculo, desaparecen con cada liquidación, porque no me interesa guardarlas para la siguiente. Por ejemplo, la variable sobre la cual yo le calculé jubilación a un trabajador en esta liquidación, no me interesa para la siguiente liquidación, porque yo voy a tener que analizar qué conceptos vienen en esa nueva liquidación, para ver si es para poder calcular su nuevo descuento jubilatorio. Se lo voy a explicar más sencillo. Imagínense que yo a una persona le pago 10.000 pesos. Hago el 11%, 1.100 pesos. Pero ese mismo mes le pago, no sé, 500 pesos de lo que sea, de un premio, de horas extra, de lo que sea, en el mismo mes. Yo no puedo agarrar el acumulado de los 10.000 más los 500 para calcular el 11%, porque yo el descuento de los 10.000 ya lo hice. Yo lo único que necesito son los 500. Y a los 500 le calcularé el 11%, me da 55 pesos, ya está. Ahora, ¿yo necesitaba tener la variable sobre la cual calculé los 10.000 para volver a calcular la jubilación de esta nueva? No. Esa es una variable de cálculo. Sí me interesaba el valor sobre el cual calculé esos 10.000, guardarlos quizá en una registrable, igual que los 500, para tener un acumulado de 10.500 y poder decirle a la AFIP, este mes le pagué 10.500, y poder sacar mi declaración jurada. O subir esos 10.500 a la página del libro de sueldo digital para poder sacar desde ahí el volante electrónico de pago y el 931 del libro de sueldo digital. Pero ¿me entienden la diferencia? Una es la que me va mostrando mes a mes cómo evolucionó la variable. Otra desaparece. La uso y ya no la necesito más. Y hay otras que son marcas, que es un acumulador que nos detalla mes a mes. Imagínenselo como un cuadradito. Ahí tengo un valor. Entonces, yo puedo utilizar una marca de distintas... ¿Cuánto me queda, Adri? Te quedan 4 minutos. Bien. Yo puedo utilizar una marca de distintas maneras. Puedo a una marca que la llamo, no sé, sección 4, sección. Y yo digo, en la marca sección voy a cargar un valor, 1, 2 o 3. Entonces, en un concepto puedo preguntar, si sección es igual a 1, hace tal cosa. Si sección es igual a 2, hace tal otra. Y si sección es igual a 3, hace tal otra. Y puedo decir, depende de la sección donde está la persona, qué quiero que haga con algún concepto de liquidación. Esa es una alternativa. Y ese 1, 2 o 3, si yo no lo modifico y lo cargué ya en cada legajo, queda cargado, se terminó. Ahora, puede ser que yo una marca la use como un acumulador también. Imagínense que yo tengo un embargo comercial y me dicen que entre lo que debe la persona más el juicio, 10.000 pesos. Entonces yo puedo armar los conceptos de forma tal, imagínense que yo cargo una variable, creo una variable embargo como si fuera una marca, y le digo, en la variable embargo de este legajo poné los 10.000 pesos. Entonces creo una serie de conceptos que diga, ¿embargo es mayor a 0? Sí. Bueno, entonces agarrá embargo y empezá a hacer la comparación si el sueldo supera un salario mínimo vital y móvil,
si supera 2 salarios mínimos vitales y móviles, para saber si le hago el 10 o el 20%, ¿sí? Calcula el 10 o el 20% de esto que estamos hablando del sueldo, comparámelo con los 10.000, y si es menor, descontalo. Y el resultado que descontás, restalo sobre la misma variable. Con lo cual, automáticamente a mí me llega un embargo, cargué los 10.000 pesos y el mismo sistema está controlando de ir descontando el embargo hasta dejarlo en cero. O sea, ¿me entienden? O sea, yo sé que les estoy tirando un montón de información, que lo que quiero es que entiendan que el sistema de sueldo les tiene que resolver todo esto. Ustedes no tienen que estar calculando un embargo todos los meses para ver cómo le descuento a la persona, ni cuánto le descuento. El sistema me tiene que dar la posibilidad de que me llegó un oficio judicial de un embargo comercial, cargarle la plata y se terminó. Digo el comercial porque el otro es más fácil. El de cuota alimentaria generalmente o es un importe fijo o es un porcentaje que fija el juez sobre la masa salarial, ¿sí? O sobre determinados conceptos de la masa salarial. El embargo es un poquito más complejo porque tengo que andar fijándome si el sueldo supera 1 o 2 salarios mínimos vitales y móviles para descontar un 10 o un 20% restando un salario mínimo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿no? Bueno, espero que se acuerden porque ya... Bien. Ustedes van a ver que en ese maestro, avísame, así no quedo pagando, pero posee un campo para colocar una breve descripción que aclare cuál es el objetivo con el cual se creó. Indica el campo registración, ahí va a indicar si esa variable va a acumular importes o cantidades, porque yo puedo acumular cantidades de horas, cantidades de lo que sea, ¿sí? Si es de acceso reservado, para saber quién puede modificar esa variable, por ejemplo la variable sueldo, porque en las claves yo identifiqué a esa variable como para que una persona con tal código de acceso pueda modificarla. Y después un campo para... Listo. Se termina. Se Sí. terminó, discúlpenme. Bueno, igual seguimos, la próxima empezamos con variables. ¿Sí? Bien. Gracias por Bueno. estar. Y Después cualquier avisamos, información... Sí. avisamos claro si seguimos virtual o cómo. Sí, seguramente va a ser virtual, me dijeron las 2 o 3 primeras clases, casi seguro. Gracias, por chicos. estar. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.